Este ejercicio correspondiente a la guía de las primeras unidades es el número 5 y nos permite introducirnos al concepto de tasa de inflación. Nos plantea el caso de un comerciante que si disponía en un momento determinado de 44.100 pesos y que con dicho cantidad podía comprar una determinada cantidad de mercaderías que él necesita para su comercio, cuyo costo unitario era 98 pesos. ¿Qué pasaría en su decisión de compra si espera 30 días y decide comprar luego esa mercadería, pero que su precio unitario ha aumentado a 100 pesos? El primer punto nos pide calcular la cantidad de bienes que podría haber comprado si tomaba la decisión inicial o cuántos bienes pudo comprar con esa misma plata si esperó los 30 días. Entonces, el cálculo es muy sencillo, refiere a poder entonces conocer con esos 44.100 pesos, ¿sí? Si el precio unitario es de 98, ¿sí? Es lógico suponer que podrá comprar una cantidad determinada que va a ser menor si esos 44.100 pesos los destina a comprar un producto que 30 días después vale 100. Hacemos la división y acá podemos ver que si hubiera comprado cuando disponía el capital, hubiera podido comprar 450 unidades. Pero como tomó esa decisión más tarde y los precios habían aumentado, estas unidades han sido menores. Claramente esto lo que nos está indicando es que su decisión de esperar y el aumento de precios de su mercadería le ha significado una pérdida en su poder adquisitivo, es decir, ha podido comprar menos cantidades 30 días después de las que podría haber comprado en el momento inicial. A continuación, el ejercicio nos pide calcular la variación relativa de precios de los artículos. Esta forma de calcular una variación relativa ya la conocemos y no es más que analizar el precio al inicio contra el precio al final. Y esa diferencia que llamamos variación absoluta, estos 2 pesos que aumentó cada unidad de capital al cabo de esos 30 días, lo debemos dividir por el valor al inicio, ¿sí? Hacemos el cálculo entre la variación absoluta de 2 pesos sobre los 98, que era el precio al inicio, y tenemos que el aumento porcentual de cada uno de esos artículos es del 0,020408. Pero lo importante de este cálculo es interpretarlo también como una variación relativa, tal cual conocemos el concepto de tasa de interés efectivo. Y a esta variación relativa entre dos precios, o entre los precios de un artículo en dos momentos, lo conocemos como tasa de inflación, y la simbolizamos con F. Y esta tasa es una tasa para un periodo de 30 días. Es decir que, analizado este único artículo, podemos decir que tuvo un incremento relativo en sus precios para la unidad 30 días del 2,04%. Continuando con el punto 5.3, nos pide calcular la cantidad de dinero que necesitará para poder comprar la misma cantidad de artículos que podría haber comprado al inicio. Sabíamos que al inicio el comerciante podría haber comprado con sus 44.100 pesos, ¿sí? Cuando cada uno valía 98, un total de 500 unidades. Ahora bien, si cada unidad aumentó y su precio actual es de 100 pesos, para comprar estas mismas cantidades de artículos necesitaremos 500%. 50.000 pesos. Bueno, este es un cálculo muy sencillo, pero nos introduce en el concepto de tasa de inflación, que es importante tener en cuenta para el punto
número 6 de la guía práctica, que dice lo siguiente. El ejercicio 6 de la guía nos plantea la necesidad de conocer el rendimiento real que resultó de invertir un capital con una tasa de interés del 1,48% para 30 días si en el mismo periodo la inflación fue del 1,8%. Nosotros tenemos que en estos 30 días alguien depositó un capital que le dio un rendimiento del 1,48%. Pero en ese mismo periodo la tasa de inflación es del 1,8%. Como hemos visto en el ejercicio 5, la tasa de inflación también es una variación relativa, al igual que la tasa de interés. Por lo tanto, la ecuación que podemos plantear es relacionar, de un lado, la tasa del rendimiento de la operación financiera, que vamos a denominar una tasa de interés aparente, y del otro lado de la igualdad tenemos una multiplicación entre dos factores. Por un lado está el factor de la desvalorización monetaria, que es 1 más la tasa de inflación, por 1 más lo que vamos a llamar el rendimiento real que surge de esta operación en un contexto inflacionario. Entonces, bien, si sabemos identificar los datos del planteo, tenemos que la inflación ha sido del 1,8% y el rendimiento que pagó la inversión fue del 1,48%. Reemplazamos estos valores en la ecuación y obtendremos por resultado la tasa real. Bien, seguimos operando y nos va a quedar la siguiente igualdad. Bien, seguimos operando, tomamos los datos de la calculadora y nos queda, es decir, que el rendimiento real fue negativo. Y esto es fácil interpretarlo a partir de que si la tasa de inflación del 1,8% fue mayor a la tasa del 1,48% que pagó la inversión, el rendimiento fue negativo.